Buenos días a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma. Bienvenidos una vez más a una transmisión de nuestros libros que editamos aquí en el colectivo Trinchera. Hoy lunes 19 de abril de 2021. Vamos a conversar con el autor del libro Imágenes de la Nostalgia, con el maestro Duval Reyes Guerrero, que nos hace favor de estar aquí con nosotros. Gracias, Duval, por haber aceptado la invitación, por estar aquí en las instalaciones de Trinchera, que ya conocías cuando hicimos el libro. Gracias a ti, Ulises. Ya lo dijiste, se editó en tu colectivo Trinchera. Voy a agregar algo muy brevemente. Yo agradezco haberte conocido. En el sentido de que a través de ti fue naciendo también esas ganas de publicar y de hacer un libro. Por lo tanto, el agradecido aquí soy yo, Ulises. Pues Duval, estos ejercicios, como lo estábamos comentando antes de iniciar la transmisión, nos pasó. Bueno, nuevamente buenos días a los que nos están viendo a través de nuestra cuenta de Facebook. Parece ser que tuvimos una fallita técnica y ya se interrumpió unos 2 minutitos nada más. Les decía que en esta ocasión, hoy lunes 19 de abril de 2021, vamos a tener el placer de presentar el libro Imágenes de la Nostalgia, un libro del maestro universitario Duval Reyes Guerrero, a quien tenemos aquí con nosotros. Gracias, Duval, por haber asistido a este ejercicio aquí en las instalaciones de Trinchera, y como te decía, tú ya conoces. Sí, ya los conocí, Ulises, el agradecido soy yo. Déjame decir otra cosa distinta de la de hace rato. Fíjate que tú lo recuerdas bien, este libro tú lo editaste hace precisamente un año. Uh-huh. Hace un año sacamos de estos talleres de Trinchera los 1000 libros que editas tú, que desafortunadamente no ha podido ser presentado en ninguna parte por el asunto de la pandemia. Pero gracias, Ulises, de entrada, por haberme permitido ser tú quien editara mi libro. No, pues al contrario, Duval, yo recuerdo que este libro nos llevó un ratito, ¿no? Decidir, sale, no sale. Eso se debe un tanto a que pues tú eres demasiado meticuloso, a que eres perfeccionista, a lo mejor pudiéramos decir. Esa es la palabra. Y no estabas conforme. Creo que hasta el momento que decidimos editarlo todavía no estabas muy convencido, pero dije tenemos que sacar este libro, ¿no? Y efectivamente fue hace un año. Todavía no estaba así desatado bien esto de la pandemia cuando empezamos a trabajar lo del libro, con el asunto de la edición, el diseño, todo eso. Y ya cuando se desató lo de la pandemia, pues estábamos en pleno proceso. Yo recuerdo que hasta tuviste la intención, creo, de decir, mira, mejor hay que esperarnos. Y igual dio oportunidad de meter algún texto, alguna introducción que hablara de ese contexto, ¿no? En el que estábamos empezando hace un año precisamente con esto de la pandemia. Pero bueno, finalmente nos decidimos y el libro salió. Y ahí está. No ha sido posible hacer presentaciones. Aquí, la primera. Esta es la primera vez que, digamos, se presenta en público, aunque sea de manera virtual. Así es. Pero tú has tenido cuidado de difundirlo a través de tus paisanos. Creo que incluso mandaste algunos ejemplares a Estados Unidos y sobre todo tu tierra, ¿no? Tenexpa, que precisamente el texto
habla de Tenexpa, ¿no? Yo quisiera que tú nos dijeras cómo definirías tú tu libro, si se habla de tu tierra, si habla de ti, si habla de los dos, si es histórico, si es monográfico, si es literario, es una novela, no sé, tiene un poquito de todo tu libro, ¿no? Lleva hasta poesía, lleva imagen, a ti te gusta mucho la imagen, siempre la manejas, sí. En algunos trabajos otros que hemos hecho, te gusta mucho el manejo de las imágenes, sí. Y el libro no escapó a esa tendencia tuya de manejar mucha imagen. Es un libro, te digo que yo lo veo un poquito como autobiográfico y promocionando también tu tierra, ¿no? Monográfico incluso, ¿no? En algún momento. ¿Tú cómo lo definirías? Pues ya lo dijiste tú, tiene de todo. Efectivamente, pero Ulises, permíteme antes hacer alusión a lo que dijiste hace un momento, esas indecisiones mías por llegar a decidir sobre la publicación de un libro. Yo creo que casi todos los escritores tienen un poco de eso. Efectivamente, yo soy de los que cuando escriben algún ensayo, algún cuento, algún poema, los corrijo, la idea del perfeccionismo, por un lado, y por el otro lado está, en base a esa obsesión perfeccionista, está el miedo de que no guste. Pero llega un momento, efectivamente, y fue precisamente la pandemia lo que me hizo decidir que se publicara ya tal y como quedara. ¿Por qué por la pandemia? Por una razón fundamental. Yo dije, bueno, y si yo no la salvo de la pandemia, por lo menos voy a dejar una cierta constancia, particularmente con mis paisanos, que ese es otro de los factores que me llevaron a decidir la publicación del libro, porque yo tenía a mis paisanos allá, a viejos y jóvenes, como cuchillito de palo, insistiéndome en la necesidad de que yo produjera el libro. Ahora, efectivamente, este libro, lo voy a decir de la siguiente manera. Yo soy economista de profesión, pero siento más que nada vocación sociológica, histórica, antropológica. Me gusta la poesía y me gusta toda la cuestión cultural en todos sus diversos aspectos. Cuando yo escribo algo, hasta desde el punto de vista académico, lo escribo así, multidisciplinariamente. Sí. A pesar de que el tema central sea económico, por ejemplo, yo lo alimento con los factores que complementan ese análisis académico con cuestiones históricas y sociológicas. Usé esa visión multidisciplinaria y en forma literaria, en este caso, abordo, tienes toda la razón, tiene mucha de autobiografía, tiene algo de monografía, no es precisamente una monografía, son retazos, son momentos sociales e históricos que yo armé como rompecabezas, te vas a sorprender, a lo largo de casi 50 años. Sí, durante 50 años yo escribía una hoja, 2 hojas, las guardaba para mí, las escribía para mí, ¿sí? Entonces, en este momento del año pasado, yo dije, voy a armar este rompecabezas, le voy a dar una secuencia. ¿Cómo defino yo el libro? Su nombre es Imágenes de la Nostalgia. En términos generales, en términos de definiciones formales, la nostalgia se define o se asume como dolor de ausencia, generalmente. Yo le doy la vuelta al concepto. Para mí la nostalgia en este libro y mi vida, así tomo la nostalgia yo, como el placer de los recuerdos, claro, de los buenos recuerdos. Y tomo ese concepto, sin decirlo académicamente, es un elemento que me permite historizar la vida de un pueblo. Es decir, nostalgia de los tiempos pasados, le voy dando una secuencia. El libro se llama así, Imágenes de la Nostalgia, porque es un viaje literal en el libro, por supuesto, sí, claro, sí, y real, porque parte de una experiencia de un profesor que me acompañó hace muchos años a mi tierra. Entonces yo recreo la idea de ese viaje y desde aquí, desde la capital del estado, Chilpancingo,
vamos viajando y durante el viaje le voy contando cómo es la vida económica, social, política. No nomás durante el viaje, antes, el primer cuando apartado. en el libro dices que llega tu amigo la noche previa al viaje. Así es. Ahí le cuentas también una partecita de esa historia. Desde ahí, ¿no? O sea, aprovechas todos los momentos para ir contando. Exactamente. En esa noche que pasamos acá, el otro día nos vamos de madrugada a las 6, 7 de la mañana, lo que hago es contarle lo que, así se llama el primer capítulo, Raíces de la Nostalgia. Es decir, el momento en que yo nací, desde el momento en que yo nací hasta principios de los años 60, porque todo el libro, toda la parte siguiente del libro está precisamente enmarcada desde mi generación, desde nuestras juventudes en los años 60, pero ese primer apartado es fundamental porque hablo de cómo se constituyó el pueblo en términos, voy a decir así, independientes, porque formaba parte de una hacienda que era de Tecpan de Galeana, los dueños de Tecpan de Galeana, y es a partir de 1939, durante el periodo Lázaro Cárdenas, que se da la reforma agraria y se reparte la tierra en toda la Costa Grande. Desde ese momento, y hablo de diversos momentos históricos a lo largo del libro, pero desde ese momento Tenexpas se convierte en un ejido con la constitución de los ejidatarios y el cambio de cultivo. Cambio de cultivo antes de la distribución de la tierra, toda la Costa Grande durante todo el porfiriato, la principal producción de la Costa Grande era el algodón y la caña de azúcar. Sí, así lo mencionas. Sí. Cuando se distribuye la tierra ya existían las palmeras y alguno que otro plátano le llamamos, existían pero de manera aislada. Pero a partir de 1939 y luego con la Segunda Guerra Mundial, que se destruyen las plantaciones de cocotero en la India, en Filipinas, en Ceilán, se descubre a la Costa Grande como la tierra fértil para el sembradío de cocotero. Desde entonces Guerrero, la Costa Grande y Costa Chica, es uno de los principales productores de copra en México. Esa es la parte que cuento en el primer capítulo, por eso le llamo Raíces de la Nostalgia, y cuento cómo era el pueblo, si me permites. No teníamos médico, no teníamos escuela primaria completa, no teníamos centro de salud, no teníamos médicos para dar a luz las mujeres parían, discúlpame la palabra, hasta caminando, las lombrices, las niguas, etcétera, nos bañábamos en el lodo, éramos como marranitos y cuchitos. Esa es mi época infantil. Todo eso le cuento a Casimiro Casi Poco, Casi Nada, que es mi personaje. Sí, mira, por lo que ahorita estás comentando la referencia que haces, me lleva a aclarar una cosa. Por lo que hemos comentado, pareciera que el libro es un libro así muy serio, tal vez muy a lo mejor hasta académico, no sé, pero precisamente trae una parte, tiene muchas partes muy chuscas, pues, ¿no? Sí. Donde son divertidas, son amenas, desde donde narras, por ejemplo, tu nacimiento, ¿no? Y tu bautizo, sobre todo, ¿no? Todo ese rollo que hablas de que tu mamá se aferraba, que te pusieran no sé cómo. todo eso es chusco, ¿no? Incluso lo de la falta de servicios, cuando un personaje ahí del pueblo pide que le instalen los baños sanitarios, pero en el con palabras de la costa, ¿no? Así es. No es un libro, pues, así, digamos, cuadrado, ¿no? Solemne. Es un libro hasta divertido, chusco en muchos momentos, ¿no? Tiene momentos divertidos, por eso bauticé así a este profesor, que es un profesor de mi escuela, es un profesor de la Escuela de Filosofía y Letras, nada más que no pongo su nombre, pero lo bauticé así, Casimiro Casi Poco, Casi Nada, porque ya con ese nombre, pues el mero nombre dice, bueno, pues nadie se va a llamar así, sí. E inmediatamente dicen, bueno, aquí está bromeando el autor. Efectivamente, ese nombre es el que me permite, al irme preguntando él cosas, responderle como costeño. El que le responde se llama Nicanor Buenaventura Malespina, es otro nombre que así también es inventado por mí y que tiene un origen en un cuento que por ahí relato. Puede ser el primer personaje, pues, de la historia, ¿no? El principal personaje es Nicanor Buenaventura Malespina. Ahora déjame decirte por qué
¿Por qué Buenaventura Malespina? Lo de Nicanor es el cuento que yo invento para decir que cuando nació Nicanor en 1948, su mamá particularmente lo consideró muy bonito, ¿sí? Aceitunado, tipo árabe, que se parecía con Jesucristo, y le quiso poner Santo Niño Buenaventura Malespina, y entonces el cura pues por poco y la excomulga. Pero el sentido de los apellidos Buenaventura Malespina, ese sí es serio. Es una, digamos, una filosofía de mi vida que yo he adoptado desde hace mucho tiempo, con un reconocimiento, con una aceptación. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo siente y todo el mundo lo acepta, pero no todo el mundo lo practica, y quienes llegamos a tomar conciencia no lo practicamos al 100%. Buenaventura Malespina me lleva a decir que así es la vida. La vida es un camino de luces y sombras. Nuestra naturaleza humana tiene una parte emocional y racional y otra parte racional, y el arte de vivir, según yo, se trata de equilibrar y armonizar esas dos naturalezas contradictorias que tenemos, y por eso lo bauticé con Nicanor Buenaventura Malespina. Nicanor es el que le va relatando a Casimiro casi poco, casi nada, todas las cuestiones desde el primer apartado, el viaje a México, son los diferentes capítulos que tiene el libro. Sí, uno de ellos precisamente también habla un poco de la parte, digamos, política, ¿no? De lucha, hablas de un grupo, ¿no? Que empezó ahí en tu tierra a gestionar los primeros servicios, cuando en aquel momento no había, ¿no? El Club de los Tiburones se llamaban. Así es. ¿Te acuerdas bien? Sí, ¿fue real o fue parte también del cuento? Yo creo que eso es real, ¿no? Eso es real. Eso es real, y gestionaron muchas cosas por allá. Y mencionas incluso personajes conocidos aquí. Populares, algunos. Digamos, históricos, sí, ¿no? De los gente que participó, por ejemplo, en el movimiento del 60. Narras esa parte, narras lo del 68, también tiene un poco de histórico, ¿no? Digamos, ¿no? Histórico, político. Obviamente desde tu óptica, ¿no? Lo que tú viviste, que tú tienes recuerdos del 2 de octubre de otra forma, aunque también estuviste allá y todo eso, en la mayor parte. Lo tuyo fue otra cosa, ¿no? Narras un poco tus amores ahí, ¿no? También de juventud. De aquella época. De juventud. Sí. Para evitar problemas, digamos, de juventud. Sí. Sí, entonces, tiene hasta algo de histórico el libro, ¿no? No, sí lo tiene, por eso te decía al principio. Lo que pasa es que no tiene la explicación o descripción formal, meramente académica. Sí, yo también tengo ese estilo para escribir. Yo lo sé, he estudiado, existen los protocolos de investigación, las hipótesis, etcétera, etcétera. Esa es la forma acabada de hacer una historia. No, yo no. Yo uso la literatura, la narrativa, el relato de los aspectos históricos. Mencionaste, por ejemplo, yo te podría decir que en el libro van a encontrar, con una observación más o menos acuciosa, grandes momentos históricos del pueblo. Primero es el que te comentaba, la reforma agraria. Después viene efectivamente el movimiento del 60. Es un asunto importantísimo para mi pueblo. En el movimiento del 60, los líderes principales, los de mi generación se van a acordar muy bien, tenían el nombre de Jesús Araujo Hernández, José Guadalupe Solís Galeana, Bernardino Bielma. Los tres están muertos ya. Y había un tío ahí también, un tío mío, Ángel Custodio Reyes. O José Guadalupe Solís Galeana era de Tenexpa. El Chelupe. Entonces, el Chelupe, conocido mejor por el Chelupe. Desde antes del movimiento del 60, Chelupe era un político natural, institucional, no precisamente del PRI en aquellos tiempos, institucional en el sentido de, por ejemplo, perteneciendo a la Universidad Autónoma de Guerrero, pues el movimiento del 60 es la lucha por la autonomía, en ese sentido. Ahora, como somos muy festivos los costeños, y nos gusta llevar a nuestra tierra a la gente de por aquí para que lo conozca, Chelupe hacía excursiones periódicas con estos amigos de Chilpancingo, de Acapulco, de Tierra Caliente, a nuestro pueblo, donde hay una playa, etcétera, etcétera, hay arroyos, ella se los llevaba.
en pleno movimiento, cuando el movimiento del 60 sufre una especie de crisis y se lanza a las cabeceras municipales y a los pueblos de todo el estado de Guerrero, Chelupe los lleva ahí, a Chuchoraujo, a Vilma, los lleva inicialmente para convocar asambleas y buscar el apoyo de los campesinos copleros. Y no solamente le dan el apoyo moral y económico, se viene un grupo de campesinos armados, claro, en aquel movimiento del 60, a acompañarlos aquí. Bueno, se llegan a estrechar tanto las amistades, se hacen tantas asambleas, Chelupe crece políticamente frente a los ojos de los habitantes de los campesinos copleros, y te quería decir que desde antes del movimiento del 60, Chelupe, como político natural, como gestor social natural, conforma un grupo de estudiantes y campesinos al que le da el nombre de Club de Tiburones, y empiezan a gestionar, a hacer una cancha deportiva, a hacer el Zócalo, fundar escuelas, recobrar una parcela escolar, una parcela ejidal para darle dinero a la escuela, toda una gestión social. Voy a decir algo que va a parecer vanidoso. Ese germen de gestión político-social que surgió a finales de los años 50 y más con el movimiento del 60, siembra en los jóvenes posteriores esa idea de gestión, esa politización social, le voy a llamar así, que hace que a través de los años las nuevas generaciones se vuelvan gestores sociales y provoquen que, esto es lo vanidoso quizá, que Tenexpa se convierta en uno de los pueblos más desarrollados urbanamente hablando, y económicamente, te diré, en términos de la producción agrícola. Tenexpa está como en sexto lugar en términos de población, después de la cabecera. Ajá. Pero yo podría asegurar vanidosamente que tiene un primer lugar en urbanización, a pesar de que es más pequeño, producto de ese inicialmente evento histórico que quedó sembrado como herencia cultural. Y así como esos momentos históricos hay otros en el libro, por eso te digo, yo lo hice a propósito, y a propósito también le di carácter literario a esta secuencia histórica. Luego hay un Ciclón Tara, claro, luego vino la masacre de los copleros en el 67, luego vino la crisis del plátano, de la copra, interviene el narcotráfico, llega la oposición cardenista. Ahí están en el libro, aunque sea chispazos de cuestiones históricas, y le doy el contenido sociológico que requiere. Escribo, manifiesto cómo se relaciona la gente, y un breve comentario a lo que decías, que no es muy formal el libro. Yo diría que está entre azul y buenas noches. Tiene formalidades, pero tiene ese lado chusco, bromista, humorístico, que es muy común en la Costa Grande, claro, sin llegar a usar palabras altisonantes, 2 que 3 palabritas, sí, pero es lo normal, así es la forma de hablar. Entonces, yo siempre he dicho que escuchar hablar a los costeños es una cosa, pero que tú escribas cómo hablan los costeños, eso sí que está difícil, y creo que de alguna manera logré rescatar algo de eso. Sí, también me llama la atención que en la introducción, me parece, tú dices que el libro tiene entre unos objetivos promover este tipo de comunidades de Guerrero, imagino, ¿no? No sé cuántas pudieran ser parecidas por todo, te digo, ese desarrollo que tuvo Tenexpa, ¿no? Yo no lo conozco, nunca he ido a Tenexpa. Lo vas a conocer. ¿Ya se anuló? Estamos en el mensaje final. Bueno, pues tuvimos otra falla técnica. Te voy a decir una cosa, esto es, digamos, un tanto común aquí en nuestras transmisiones. No hay problema. Como tú sabes, nosotros pues todo lo hacemos aquí con mucho esfuerzo, con más ganas que recursos, pero pues es también nuestra idea, así como tú, de aportar algo, ¿no?, a la cultura aquí de Guerrero, de no sé,
incluso el asunto de las ediciones. Tú sabes, muchas veces, pues en este caso como el tuyo, que hacemos una especie de coedición, ¿no? Sí, colaboraciones, etcétera. Sí, nosotros pues lo que facilitamos aquí es que el libro sale accesible, sí, sin que sea precisamente